Ya hemos vuelto. Posiblemente podíamos tener la percepción de que vivimos en una provincia con muchas desigualdades económicas y no excesivamente rica. Pero los datos, cuando se sitúan en su justa medida, en su justo término, y cuando se hacen comparativos, pueden llegar a ser absolutamente demoledores. Y estos lo son. 9 de los 30 pueblos más pobres de España, 9 están en la provincia de Granada. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Albuñol es el segundo más pobre de toda España, con una renta por habitante de 7.300 euros. Ignayoz es el tercero más pobre de España, con una renta de 7.500. Le siguen Gualchos, Fuentevaqueros, Zafarraya, Deifontes, Montejícar, Ugíjar y Pinos Puente. Frente a eso, Granada capital, es la ciudad con más renta disponible, 14.000 euros, de toda Andalucía. Por delante de Cádiz, capital de provincia hablamos, Jaén, Sevilla, Córdoba, Málaga, Huelva y Almería. Alicia, ¿qué te dicen esos datos? Ha sido como una torta, de repente como que te dice, que esto está aquí, ¿no? Porque es como ponerte un espejo, de repente son los datos, como tú dices, no es algo nuevo, pero sí nos hemos despertado con esos datos que son demoledores. Pero esos datos demoledores no hacen nada más que mostrar una situación de desigualdad que existe en nuestra provincia, en nuestro país, entre países, porque de hecho uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el 2030 es el 10, es acabar con la desigualdad. ¿Que existe desigualdad en nuestra provincia? Creo que todos somos conscientes, si nos movemos un poco entre los municipios, ¿no? En verano también, no sé si recordáis que salió otra noticia que hacía referencia a la desigualdad que existía entre los barrios de la propia ciudad, entre los habitantes del centro. Lo que ocurre en Granada Capital, que la renta media en el centro era de 1.800 y que te ibas al Manjalla y la renta media era de 300. Tenemos el mapa. Tenemos los datos, nos han vuelto como a despertar, no han espabilado esta mañana. Ahora el análisis o la cuestión es la siguiente: ¿queremos ir hacia una sociedad igualitaria o preferimos que haya gente que tiene mucho, el 99% de la población mundial tenga lo mismo que el 1% de la población? Queremos que siga habiendo esta desigualdad. Yo apuesto por una sociedad igualitaria y entonces tendremos que apostar por unas políticas más eficaces que atajen esa desigualdad. Tendremos que tener en cuenta cuáles son las razones que provocan esa desigualdad, grupos de exclusión social, el tema de género, el acceso al empleo, la formación, la irrupción de las tecnologías, que hace también que la gente tenga desigualdad a la hora de acceder ahora al mundo en el que estamos. Mi respuesta es clara: yo quiero una sociedad igualitaria. Entonces voy a apostar por personas que defiendan ese tipo de políticas. Luis. Bueno, yo creo que en primer lugar esos datos no son nuevos, no nos vienen a sorprender en este momento a nadie, porque no quiero decir porque son los datos naturales de Granada y que no se han corregido en mucho tiempo, ¿no? Nosotros pasamos de 168 a 174 municipios, tenemos más de 100 municipios con menos de 1.000 habitantes, o sea, cuando hablamos de la España vaciada, en Granada hay bastante España vaciada, y luego después, para poder crecer cada comarca y la gente que está asentada en ella, pues tiene que tener capacidad en el entorno para poder producir ese empleo y esa capacidad de desarrollo, ¿no? Por eso es tan importante, o sea, al final, determinados medios de producción en la costa de Granada, y tan importante la presa de Rules, por eso es tan importante la línea 400 para Baza-La-Ribina, por eso son tan importantes determinado tipo de proyectos tractores que puedan hacer un buen trabajo. ¿Quiénes tienen que ayudar a corregir también esa desigualdad? Pues también Junta de Andalucía y las diputaciones, ¿no?, que tienen competencias para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y a partir de ahí tenemos una provincia también un poco desequilibrada. Nosotros tenemos una capital con 217.000 habitantes, pero que presta servicios a 600.000 y recibe financiación como lo primero, ¿no? Por tanto, tenemos un déficit estructural absolutamente importante. Y luego tenemos un polo de desarrollo importante, que es el área metropolitana de Granada, y empieza a serlo también el área metropolitana de la costa, y tenemos un desequilibrio permanente y cada vez más olvidado, que son todos esos municipios de todos esos ámbitos, o sea, que están dejados de la mano de Dios, ¿no? Por tanto, yo creo que, como has dicho, hay alguien que se tiene que encargar de eso, y repito, eso tiene que ser
Junta de Andalucía, y eso tiene que ser diputaciones, que para eso están y tienen que hacer un buen trabajo y centrarse en políticas de creación de empleo y de dignificación de la población que vive en determinados territorios, más que a prestar a lo mejor otro tipo de servicios en otras competencias que no son necesarias o no son de la misma, digamos, urgencia que estas, ¿no? Y luego entraríamos en un elemento, y lo dejo ahí. Entre Málaga y Sevilla tienen el 55% de la riqueza de Andalucía, y las comunicaciones en Granada están permanentemente siendo mermadas, y eso está restando permanentemente oportunidades de desarrollo de la propia ciudad y de la propia provincia, y sin embargo otras provincias en ese sentido pues están contando con una ayuda inestimable, ¿no? Y creo que eso también habría que cambiarlo. Ignacio. Sí, a mí me lleva esto a una reflexión sobre la necesidad de las políticas públicas. Creo que frente al que sálvese quien pueda, ¿no? y el dinero en el bolsillo de cada cual, yo creo que es necesario para que ir corrigiendo estas situaciones la necesidad de las políticas públicas, para que no se piense que la educación puede retirarse en las aulas de los pueblos pequeños, para que no se vacíen los servicios públicos de esos pueblos pequeños. Nosotros tenemos mucha España vaciada, pero afortunadamente se ha frenado lo que en otros sitios han sido pueblos que se han abandonado. Aquí se ha frenado ese vacío, pero tienen unas dificultades, y yo creo que la única manera de superar es tener en cuenta y establecer estrategias de desarrollo sostenible en esos lugares que orienten hacia las nuevas oportunidades de empleo, hacia la valorización de los servicios ambientales que prestan a esos pueblos, y para poder al menos corregir esa tendencia y revertirla en un futuro. Yo por eso soy un partidario de la necesidad de las políticas públicas, porque estos pueblos, esta gente que hay detrás de esas cifras y de esas estadísticas, necesitan de la política, necesitan de lo público para poder cambiar esa situación. Enrique. Pues yo creo que Luis lo ha dicho muy bien, lo ha expresado muy bien. Es un problema estructural que viene de lejos. No es una cosa que está bien ponernos frente al espejo esta mañana, pero nos tendríamos que llevar años poniendo frente al espejo, porque esto lleva una larga y desagradable historia. Por tanto, es un problema estructural. Estoy de acuerdo contigo, Ignacio, en que habría que defender de otra manera las políticas públicas, y que es la Junta y la Diputación, o la Junta y las Diputaciones, las que tienen que estructurar esas políticas. Pues ya lo han hecho hoy mismo. La Diputación ha hecho hoy mismo El camino contrario. Efectivamente. Los remanentes que tenía, 500.000 de euros, se lo ha dado a Granada y a Motril. 500.000 de euros para los pueblos pequeños, que es para lo que están las diputaciones. A ver, los remanentes eran más, pero de los remanentes 500.000 le ha dado a Granada y a Motril. Sí. Que tenían que percibir cero, porque no están en sus competencias. No está en sus competencias. Y le dan 500.000 de euros. Claro, pero en Granada y en Motril están siendo consecuentes. A ver, en Granada y en Motril están siendo consecuentes con un interés electoral. Se vota lo que se vota, se ha votado lo que se ha votado, y se quiere seguir alimentando que ese voto siga siendo el mismo. Porque tanto uno como otro es como el título maravilloso de la maravillosa película, Uno de los míos. Claro, no hay una apuesta tampoco clara por la igualdad. De todas maneras, todos habéis coincidido en que esto viene de lejos, no es una sorpresa. Pues a mí lo que me preocupa es que esto venga de lejos. Lo que me preocupa es que llevemos décadas sabiendo que este problema existe, y que un gobierno y otro gobierno y otro gobierno y otro gobierno de Madrid y de Sevilla hayan sido incapaces de abordar este tema. Porque yo aquí también metería al Gobierno Central. El Gobierno Central tiene que tener, estos datos son del Instituto Nacional de Estadística, ver que hay una provincia donde de los 30 pueblos más pobres de España, el 30% son de esa provincia. Es que yo no sé si se puede hacer un plan de choque, pero desde luego lo que no se puede es seguir como estamos, porque esos pueblos cada vez van a ser más pobres. O sea, no, los diferenciales no se acortan, sino se agrandan. Y eso es una situación que habrá que abordar alguna vez. Decir que no es una sorpresa y decir que ya lo sabíamos y decir que viene de largo, solo nos saca, perdonadme,
las vergüenzas, Luis. Voy a recordar una cosa que hace muchísimo ya que no se habla de ella, ¿no? Me refiero del PER. O sea, y yo tenía un maestro que era Javier Torres Vela, ¿no? Que siempre, además, cuando hablaba del PER, y sobre todo la derecha en ese sentido lo criticaba, ¿no? Como un voto subsidiado a través del PER, él decía, eso no lo dice nadie con la minería asturiana, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que cuando se acabó la minería asturiana, pues hubo que tomar medidas para al final corregir ese déficit social y económico que tenía esa población, que si no era dejarlos morirse de hambre o sacar adelante a personas que durante su trayectoria habían vivido de algo que había desaparecido, ¿no? Y que el PER lo que hacía era asentar las poblaciones, digamos, también en los municipios, digamos, del conjunto de Andalucía, y por tanto era una política también redistributiva en donde también se exigía una contraprestación por parte de las personas que estaban recibiendo esa renta, ¿no? Y eso en este momento, o sea, ya es como si hubiera desaparecido, como si hubiese sido algo absolutamente maldito, cuando precisamente tú tienes que de alguna manera invertir. Y cuando he dicho antes lo del 55% Málaga-Sevilla, 45% el resto de Andalucía, es que tenemos una Andalucía a 2 velocidades, y que encima, cuando lo puedes corregir por la vía de las comunicaciones para darle a las provincias la misma igualdad de oportunidades a la hora de competir, pues tú te encuentras que en el desarrollo en su momento la A7 terminaba en Adra y terminaba en Nerja y faltaba en toda Granada. Nos hemos encontrado con las conducciones de Rules que llevan muchísimos años sin haber servido para el regadío y sin haber servido para toda la industria, digamos, hortofrutícola que hay en esa zona, aparte de servir también para saneamiento. Lo que he dicho antes de la Baza-La Ribina, lo del tema de la línea 400, era fundamental para un desarrollo económico y un desarrollo empresarial también alrededor de toda esa gran zona, y como eso podríamos hablar de cada una de las comarcas donde realmente necesitaban inversiones, ¿no? Y por tanto, cuando veo que se sigue apostando por Málaga y por Sevilla, se siguen primando, se siguen poniendo, aquí ahora el acuerdo que me imagino que hablaremos de lo de los aviones. Vale, es el siguiente. Lo dejo, o sea, dices, me suena a chiste, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablaba desde la alcaldía con algún consejero, y algún consejero cercano me decía, no, es que las empresas quieren venir a Málaga, si es que están pidiéndonos Málaga. Digo, pues para eso estás tú, para desviarlo de Málaga y hacerle ver que lo que puede hacer en Málaga lo va a hacer mejor aquí, ¿no? Entonces hay una voluntad política que tiene que redistribuir también el mapa de oportunidades, ¿no? Ahora que está lo de Ignitones, ¿no? Cuando hablamos del mapa científico de las instalaciones científicas singulares, nadie entendería que todo eso se hubiera concentrado en un par de comunidades o en 3. El gobierno y el Estado lo que hace es repartirlo por toda España. Pues exactamente lo mismo tiene que suceder con todo el desarrollo, porque lo importante es que la gente pueda vivir y pueda salir adelante. Ignacio. Yo creo que hay iniciativas a favor de revertir esa tendencia e iniciativas en contra. Por ejemplo, el tema de lo del geoparque que se puso en marcha años atrás es una iniciativa a favor, una iniciativa que apuesta por una visión comarcal apoyada en unos recursos turísticos y en unas sinergias que se pueden generar. Es una iniciativa que puede concentrar ayuda y empezar a cambiar la tendencia de pueblos que tienen pocas posibilidades de desarrollo, y esa puede ser una. Lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, de quitarle el dinero que va a los pequeños municipios, como decía Enrique, eso tiene un gran impacto. A lo mejor para una ciudad no tiene, pero en un pueblo, con las cantidades que se piden ahí, pues tienen para desarrollar pequeños proyectos. La solución a esto no va a ser grandes proyectos. No, ni soy yo partidario, por otro lado, de lo que dicen los franceses de las 3, los grandes eventos, los grandes elementos que produzcan desarrollo, pero sí soy partidario de micropolíticas que vayan haciendo proyectos pequeños, que vayan dando solución a gente en algunos sitios, que vayan recuperando población, como conozco algunos alcaldes de la provincia que están trabajando, y que para ellos que se vengan 4 familias a un pueblo es un impacto muy importante, aparte de que pueden superar el umbral de tener un colegio, de niños claro, que van al colegio y demás, supone revertir. Y yo creo que Diputación y Junta de Andalucía, en este marco, yo creo que tiene una gran responsabilidad para orientar el desarrollo interno de una gran parte de Andalucía, en que no sea simplemente un elemento territorial, rural, de una agricultura, por cierto, que tiene que transformarse y que tiene que modernizarse y que tiene que hacer algunos ajustes, y se están haciendo esfuerzos en los últimos años al respecto. Pero creo que debe haber estrategias de desarrollo
pensadas en cada comarca, con los recursos y con las posibilidades que hay, que van a favor de revertir la tendencia. Y hay otras medidas que concentran las inversiones en algunos puntos y que no son sensibles a esta dilución de las inversiones por todo el territorio, que van en contra. Enrique. Yo ya lo he dicho antes. A mí me parece que ante problemas ancestrales como este y estructurales como es este, tiene que haber políticas consecuentes. ¿Cuál es el problema que ha podido haber? Tú antes has nombrado a Javier Torres. Javi, que además de, te has dicho que era tu referente, es un gran amigo y una gran cabeza que ha perdido el partido, por cierto. Porque ya no es un tema solamente de edad, es un tema de que el partido ha ido orillando a determinada gente que, en mi opinión, era gente brillante y que no tenía que haberlo hecho. Decía que, al ser un problema estructural e histórico, sí que habría que pensar por qué en Granada ha habido políticos que no han resuelto esto. No es fácil la respuesta, pero no lo han resuelto. Cuando un tema se hace crónico, la culpa no es del cha-cha-cha, alguien la tendrá. No han solucionado esos problemas estructurales. ¿Se va a solucionar? Yo soy muy pesimista al respecto. Tengo que deciros que soy muy pesimista. Esto que ha ocurrido ahora del 500.000 y que estamos contando, creo que se va a seguir dando. Los pequeños pueblos van a seguir teniendo muy serios problemas. Por cierto, de los 9, hay 2 o 3 que tendrían, eso que se dice ahora, tendrían que hacérselo ver porque tienen un problema de plantación de droga y de venta de droga importante. Porque tampoco se les da otra salida. No voy a decir que sea la única o el único responsable, pero que también está ahí. Ante esa enorme falta de trabajo, ante esa enorme pobreza, la gente se busca la vida de cualquier manera. Y la realidad es que, si vas analizando los nombres de los pueblos, ahí están. Alicia. Simplemente puntualiza porque os escuchaba y yo estuve muchísimos años trabajando en un grupo de desarrollo rural en la provincia y estaba pensando, digo, creo que tenemos que revisar un poco las herramientas que hay y que se han implantado a lo largo de las últimas décadas, como los grupos de desarrollo rural, los antiguos CADE, etcétera, cuyo objetivo era justamente lo que ha dicho Ignacio, desarrollar una estrategia comarcal que tenía una dotación presupuestaria de fondos FEDER, que siguen existiendo en el territorio, y creo, por los resultados y por los datos que tenemos hoy en la mesa, que quizás habría que echarle una pensadilla o ver un poco el trabajo que se está haciendo, porque no están alcanzando los objetivos para los que están trabajando en el territorio, que es evitar esas desigualdades, fomentar el desarrollo de zonas rurales desde el punto de vista económico, etcétera, ¿no? Hacerlos como espacios que estén al mismo nivel que se puede encontrar en una ciudad. Entonces era un poco ponerlo sobre la mesa. Esas herramientas existen, entonces habrá quizá que revisarlas y ver dónde están fallando. Bueno, pues desde luego es un tema para reflexionar muy seriamente y no para resignarse, que es lo que parece que en algunos casos hacemos. Pero aludía Luis en reiteradas ocasiones al tema de las comunicaciones, que es uno de nuestros principales hándicaps. Y tenemos luego ejemplos palmarios, como el que hemos visto ayer, cómo nuestra alcaldesa y el presidente de la Diputación comparecen juntos para comunicar a la opinión pública un acuerdo con la compañía Iberia, una reunión con Iberia para incrementar los vuelos entre Granada y Madrid y Granada. Dicho así, suena fantástico, todo el mundo aplaudiríamos con las orejas. Pero cuando hemos intentado ver un poco en qué consiste ese acuerdo, nos hemos dado cuenta que es que eso es exactamente lo que se había acordado en primavera entre un ayuntamiento de Granada con otro alcalde, una diputación con otro presidente y con la misma Iberia.
No hay nada nuevo. Se van a incorporar 2 vuelos a las 6:30 de la mañana, que van a salir de Madrid, los mismos que ya se habían acordado que iban a empezar a funcionar en primavera, antes de que ni la alcaldesa actual ni el presidente de la Diputación actual estuvieran en sus cargos. Luis, la gente un día de esto se va a hartar, ¿eh? Bueno, yo ahí estoy con Enrique, soy pesimista, ¿no? Porque también este es un mal que está pasando, sucediendo muchísimo tiempo ya en Granada, y ahora estamos reeditándolo precisamente con los máximos exponentes de 2 instituciones fundamentales para intentar cambiar esto, ¿no? Pepe Entrena, antes de dejar de ser presidente de la Diputación, hizo una petición lógica y no de confrontación, o yo no la entendí jamás así, al presidente de la Junta, para que desde turismo de la Junta de Andalucía, que tiene un presupuesto grandísimo y que se gasta muchísimo dinero en partidas además de comunicación y de marketing, para que invirtiera 23 millones de euros para dotar a Granada de una serie de comunicaciones aeroportuarias con varias ciudades, recuperar todos los vuelos que se habían perdido, incluso alguno más. Y la cantidad, que puede sonar como algo muy grande, no es absolutamente nada, digamos, que esté desaforado dentro del presupuesto que tiene la Consejería de Turismo de la Junta, ¿no? ¿Y qué es lo que veo? Que en vez de responder a eso, a una petición de Granada a la Junta para invertir 23 millones, como sí está invirtiendo en otros conceptos, en otras provincias de Andalucía, pues entonces cambiamos el tercio, presentamos el acuerdo de abril como si fuera de ahora, decimos que qué bien porque van a venir más vuelos y encima, lo peor de todo, nos declaramos satisfechos. Ningún alcalde, ningún presidente de Diputación de Granada se puede sentir satisfecho simplemente con un acuerdo como ese. Porque un acuerdo como ese dice solamente que vas a tener 2 vuelos en ese horario a Madrid. O sea, es que básicamente ese acuerdo del que ahora nos sentimos muy satisfechos, disculpa un momento, sí, no. ha sido el que fue criticado en campaña electoral por quien ahora dice que está muy satisfecho. Pero es que si además estás muy satisfecho y me quedo con esa frase, significa que entonces lo estás haciendo bien y ya no hay que hacer mucho más. Nosotros luchamos mucho tiempo por tener un AVE. Después de tener el AVE, ahora estamos luchando por tener aves, porque tenemos AVE, pero no aves. O sea, es un sinsentido absoluto y repito, al final nosotros hemos hecho una cumbre internacional en Granada que ha demostrado el potencial tan tremendo, el atractivo y a partir de ahí todo el mundo ha quedado maravillado. Pero claro, cuando los inversores quieran poner el foco Granada y cómo llego diariamente, dicen no, pero usted puede ir a Granada, o sea, en martes y en jueves, y usted puede ir en tal o cual horario, pero no. O sea, cuando ha vendido el representante de Iberia, ha vendido precisamente este acuerdo diciendo que se puede conectar Granada con los grandes polos de desarrollo, a través de Madrid. Madrid, con Estados Unidos, etcétera, claro, ¿no? sí. No, si me quedo con la buena, y es que lo que está diciendo es verdad. Se puede, pero entonces claro, no puede. Bueno que no se pudiera. Que vaya a decir, no, usted va a volar a Madrid, pero usted no va a volar de allá a Nueva York, porque usted viene de Granada. Pero que si eso es importantísimo, entonces no puede estar solo 2 días a la semana, porque es un absoluto sinsentido. Me parece que han perdido una oportunidad para seguir reivindicando precisamente el aumento de vuelos en Granada, el número de conexiones, y repito, no hay que desviar el foco, y el foco es que el presidente de la Junta conteste si está dispuesto a poner 23 millones de euros a la mesa del aeropuerto para cerrar acuerdos y atraer vuelos a Granada. Eso es lo que realmente nos viene bien. Lo demás, o sea, también alguien me enseñó hace muchos años que cuando tú puedes conseguir por ti mismo lo que otro te va a dar en una negociación, no negocies, lo haces, ¿no? Y eso es algo que Granada lo hace directamente, lo de los 2 vuelos, o lo ha hecho directamente, lo ha hecho sin ayuda de nadie, ¿no? Pilar. Alicia. Ay, perdona, Alicia. Si es con Pilar, anda, con quien me has confundido, me siento orgullosísima, porque la quiero mucho, y está aquí Enrique además. Para mí es un desastre absoluto el tema de las comunicaciones, no me canso de decirlo en cualquier foro. La semana pasada tuvimos un montón de congresos en el ámbito científico y salió muchísimas veces. De nada nos sirve como ciudad, que somos una ciudad potentísima, lo hemos demostrado en la cumbre y lo demostramos diariamente en muchos ámbitos, pero ¿de qué nos sirve ser una potencia en inteligencia artificial? ¿De qué nos sirve ser un polo ahora en el tema de la fusión nuclear con el acelerador de partículas? Si aquí no puede venir la gente. Si aquí para que vengan los investigadores o los científicos a un congreso, un encuentro, no les puedes cerrar los viajes hasta 3 semanas antes, porque no se pueden cerrar los billetes de tren a 3 semanas antes, porque no se sabe qué trenes va a haber, porque no hay conexión, porque todo el mundo tiene que ir vía Málaga. Los taxistas estarán contentos, que eso es otro también. Luego hay 3 congresos simultáneos en la ciudad y no hay taxi, no hay servicio. Entonces, decía que era difícil que la sociedad, decía Luis, como que no confiaba en que nos levantáramos. Yo creo que va a llegar un momento en que agentes tractores de la ciudad
yo hago referencia al científico que es el mío, va a llegar un momento en que realmente nos cansemos, porque la gente viene aquí y luego dice, para pedir un taxi, 25 minutos para coger un taxi, se suben en un autobús, no hay en el autobús pago en tarjeta, que te llegan al congreso y te dicen, hemos intentado coger un autobús, no hemos tenido que bajar, porque hemos ido a pagar con la tarjeta, no hay pago con tarjeta, el tema de los vuelos, pues eso, me parece absurdo que vendamos como un logro, un desastre. Es un desastre lo que está ocurriendo en esta ciudad con las comunicaciones. Entonces, basta ya y vamos a intentar revertir la situación, porque por muy potente que sea la ciudad, como este problema, que es el inmediato, no lo solucionemos, todo lo demás que hablemos no tiene sentido. Se ha cuantificado los impactos de la cumbre de jefes de Estado en más de 500 millones de euros para la ciudad de Granada en promoción exterior, etcétera, etcétera. Eso es gente que quiere o que en un momento determinado se va a plantear venir a Granada. Claro, como dice Alicia, como dice Luis, cuando se lleguen aquí y se encuentren ese panorama, pues a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad, y la campaña en contra es mucho peor. Enrique. Efecto rebote. Es algo que también venimos arrastrando históricamente. Cuando Luis decía antes, peleamos por el AVE y ahora los aves. Pero el caso es que nos hicieron una estación de pin y pong. Yo en la estación vivo al lado y paso continuamente. Porque alguien no quiso la de Moneo. Efectivamente. Cuando se iba a construir isofacto. Alguien con nombre y apellido, además. Pero esta ciudad tiene una capacidad de olvido enorme. Se olvida. Es como si se pusiera una venda en los ojos y se olvida de lo que ha ocurrido y quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Pero tenemos un problema efectivamente de comunicaciones. Incluso, imagínate que tienes la suerte de llegar a la Ya está aquí. Ya está aquí, a la estación de Pinipón. Y bueno, en todos sitios hay colas para coger taxi. Sí, pero es que no hay taxi. No hay. Sobre todo los fines de semana no hay taxi. Es tremendo. Y nadie lo soluciona. ¿Puedo decir una cosa rápida para darle más argumentos a Ignacio? ¿Tiene lógica que tú pudieras coger un AVE un viernes para irte de fin de semana a Madrid, o para venir de Madrid a Granada de fin de semana a las 3 de la tarde o a las 4 o las 5 de la tarde, y el de vuelta lo tengas a las 7, 8, 9 de la mañana del domingo? ¿Quién se va un fin de semana en esas circunstancias? Pues eso estaba sucediendo. O sea, tú te vas a Madrid el fin de semana, pero te tienes que venir el domingo madrugando y viniéndote y quitándote el domingo, y viceversa, ¿no? Entonces, hay algo más que las posibilidades técnicas. Hay decisiones que lo que están haciendo es hacer que esta provincia compita menos con otras que les están poniendo alfombras para que compitan en todo. O sea, yo llegué hace ya mucho tiempo a la sensación clara de que eran líneas estratégicas que se estaban marcando. Un momento en el que aquí en Andalucía alguien dijo desde Sevilla que había que potenciar el eje económico de Málaga-Sevilla, y alguien contestó que estaba de acuerdo, y eso si una persona era de Sevilla y el otro era de Málaga, ¿no? Entonces dices, con el 55% del PIB, entonces ¿qué Andalucía vamos a construir, no? Entonces... Ignacio. Yo tengo la misma sensación que Luis, sobre que ahora mismo se ha redoblado, se ha puesto más el acento de lo que había antes evidencia de ese desequilibrio a favor de Granada y de Málaga y Sevilla. Yo creo que ahora mismo la actual Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, ahora mismo esto lo está haciendo casi con descaro. No solo en el tema de las comunicaciones, ha habido noticias que nos hemos enterado de cómo han patrocinado conciertos en el que se han gastado una pasta en conciertos para patrocinar conciertos en Málaga, con los que podrían haber hecho política cultural en el resto de Andalucía y demás. Pero yo creo que es una evidencia, pero yo quería hablar de qué es lo que pasa aquí para que estén ocurriendo ahora una serie de cosas que se están acentuando, elementos en los que se está produciendo el vacío de instituciones de gran prestigio público, como la Escuela de Salud Pública, como el Parque de la Ciencia, que se están derivando, se están desviando, y aquí no hay esa respuesta de esos poderes granadinos que si quizás estuvieran, me atrevo a aventurar, que si estuviera el gobierno de otro signo, caerían aquí chuzos de punta. Y entonces ahora mismo no son capaces de, que están gobernando
unos gobiernos más afines a estas élites granadinas, que en buena parte también son responsables de esa situación histórica y demás, es decir, que tomaron decisiones en su momento que nos condujeron a ese retraso, a ese desfase con respecto a otros territorios, y ahora el problema es que hay silencio o complicidad. Estamos hablando aquí en una televisión, pero lo que estamos hablando aquí no lo están reflejando otros medios de comunicación de la ciudad. Y más allá, la televisión pública andaluza, la radiotelevisión pública andaluza, pues no paramos de ver. Yo ya es que no la veo, no puedo opinar sobre los contenidos, pero no paramos de ver la vergüenza de que se haya cronificado la manipulación que hay. Claro, esto va en contra de cómo podemos revertir esa situación y cómo podemos... Desgraciadamente ahora mismo en Granada hay pocos mecanismos para poner en evidencia esta situación, y la alcaldesa, que yo llamo María la Anunciadora porque anuncia mucho, pero gestionar, tiene una imagen de que gestiona mucho, pero yo cuando analizo no veo detrás esa capacidad de gestión. La alcaldesa se está colocando siempre, en vez de defender a Granada, dándole razón a decisiones que se toman en otros lugares y que favorecen a otros lugares. Creo que los granadinos, por los medios que tengamos, y agradezco la posibilidad que tenemos aquí en esta tertulia, tenemos que empezar a levantar la voz por nuestra cuenta, porque no hay otros poderes que deberían de estar trasladando esta cuestión, desgraciadamente. Y me refiero en concreto a medios locales, escritos y radiofónicos. No se está produciendo la reacción que debieran estas decisiones que se están tomando y esta situación que estamos aquí denunciando. Y yo pues reclamo que lo hagamos por otra vía, y vuelvo a agradecer la posibilidad que podamos hacerlo aquí en este medio. Ya que lo ha dicho Ignacio, no nos va a dar tiempo, porque hoy no nos va a dar tiempo a abordar ese asunto. Según el Consejo Profesional de la Radio y Televisión de Andalucía, de Canal Sur, para que nos entendamos, Consejo Profesional, está formado por profesionales de la radio y de la televisión pública de Andalucía. La manipulación informativa se cronifica en Canal Sur. 250 casos se denuncian de malas prácticas en el análisis semestral de abril a septiembre, en el que se han producido 2 procesos electorales en los que, dicen los profesionales de Canal Sur, los informativos de Canal Sur han incumplido flagrantemente su obligación de servicio público y de neutralidad. Esa televisión la pagan ustedes, esa radio la pagan ustedes, la pagamos nosotros, la pagamos todos y cada uno de los andaluces. No la paga el Partido Popular, no la paga el Partido Socialista, la paga ustedes con sus impuestos. Una televisión pública que en 6 meses los profesionales denuncian 250 casos de malas prácticas, básicamente a cargo de 2 procesos electorales, el municipal, las elecciones municipales de mayo y las generales de julio, en los que dicen que se han incumplido flagrantemente las obligaciones de servicio público y de neutralidad, es para hacérnoslo mirar. Pero bueno, no nos va a dar tiempo hoy, porque a mí sí me gustaría, antes de terminar, pediros un minuto de algo que ha sido noticia y que ha demostrado una falta de solidaridad y de empatía y de humanidad tremenda en muchas personas, en muchos líderes y en muchas lideresas. Estamos hablando del acogimiento de los refugiados que nos llegan de las Islas Canarias, que no pueden absorber ese volumen, y hemos escuchado auténticas barbaridades, casi siempre llegando del Partido Popular o de Vox. El albergue de Vídnar acoge a más de un centenar de inmigrantes llegados de Canarias, y que sepamos, Enrique, tú sabes un poco de esto, no solo no ha habido ningún problema, sino que como una seda. Efectivamente, así es. Pero es que se está instrumentalizando políticamente de una forma vomitiva. Es vomitivo lo que está sucediendo. Me acabo de acordar, aunque no tiene mucho que ver, pero tiene que ver, de la medalla que Madrid le ha otorgado a Israel. Bueno. En un momento en que cabía cualquier cosa menos eso. Pero todo se intenta instrumentalizar políticamente, y es vergonzoso, es realmente vergonzoso. Y sobre la pregunta en sí, decir que tenemos una cierta tendencia
a visualizar los problemas de los blancos, porque somos blancos la mayoría. Y cuando lo de Ucrania, pues fue toda una fiesta, el acogimiento, el abrazo, el beso y la disponibilidad. Cuando esto sucede con los seres humanos, son seres humanos, subsaharianos, se argumentan otro tipo de cosas y entonces empieza a aparecer las frases típicas, dichas por los mismos siempre, varones en edad militar, inseguridad, tifus, de verdad. Terrorismo islámico. Vomitivo. Ignacio. Pues me produce la misma sensación en las entrañas que está diciendo Enrique, me parece vomitivo, y sobre todo cómo somos capaces de tragar con bulos, con fake, y cómo somos capaces de, digo en plural majestático, de cómo reproducir y darle continuidad. Yo cuando me llegan a través del WhatsApp algunas cosas de estas y contesto y digo, dice, no, es que ni siquiera lo leí, y digo, ¿cómo que no? Hay que poner freno también en los ámbitos cotidianos a esta propagación y demás. Yo, que como he dicho antes, no era monárquico, pero respeto la monarquía, tampoco soy cristiano, pero soy un humanista cristiano, y esto de amar al prójimo y defender al pequeño, al más débil y demás, pues no le pongo colores. Yo creo que hay que hacerlo por dignidad humana. Alicia Pilar. Ya tengo nombre compuesto. Bueno, yo simplemente aprovecho que estamos aquí, que tenemos voz y que nos puede escuchar a otra gente, para hacer una pequeña reflexión de ponernos en el lugar del otro. Creo que nadie abandonaríamos nuestro país si no fuera por una razón simple de supervivencia, y que si nosotros tuviéramos que irnos, que no sabemos lo que puede pasarnos en el futuro, nos gustaría que nos acogieran en el sitio al que llegamos, y que independientemente del color que tengamos, de la religión que profesemos, etcétera, todos tenemos derecho a la vida y al respeto, como seres humanos somos, como bien ha dicho Enrique. Y esos comentarios que se escuchan de algunas personas que son totalmente deleznables, pues creo que son el fiel reflejo de ese nivel de esas personas. Entonces, a ver si esto sirve para que ya se descubran del todo y seamos capaces como sociedad de dejarlo un poquito apartado al lado. Luis. Suscribo toda la parte humanista de mis tres compañeros y compañeras de mesa, y me quedo con que al final, cuando hablamos de Canal Sur y del dominio de los medios de comunicación y la ausencia de determinado tipo de noticias y la proliferación de otras, cuando ese concejal dijo lo del tifus del Partido Popular, lo dijo porque le había llegado una fake news y él mismo se la había creído y encima la extendía, ¿no? Pero es verdad que también en este momento, o sea, la extrema derecha está extendiendo como la pólvora un discurso de odio, un discurso de miedo, un discurso de vienen a quitarte lo poco que tenemos y al final tenemos que defendernos, ¿no? Y la teoría del reemplazo incluso con los propios migrantes, y por tanto lo malo no es que la extrema derecha lo haga y esté localizado el foco y todo el mundo lo sepamos, es que el Partido Popular le está comprando los argumentos día a día y están empezando a decirlo en primera persona, ¿no? Eso ya me preocupa en ese sentido bastante más, ¿no? O sea, España es un país frontera, la Unión Europea tiene que tomar cartas en el asunto y es algo que afecta a todos, pero lo que no podíamos dejar es que en la isla estén todos. O sea, es normal esa redistribución que se está haciendo, que como bien habéis dicho no supone absolutamente ningún tipo de problema, nadie se ha podido quejar por ello, pero sobre todo hay que combatir ese discurso xenófobo y esa crispación y miedo que intentan instalar. 5.000 subsaharianos son los que se están repatriando de alguna manera, o se están trayendo a la península, frente a 400.000 ucranianos, a los que recibimos, como decía Enrique, con los brazos abiertos, como hay que hacer, por otra parte, obviamente. En fin, llegamos al final de nuestro tiempo, pero no se nos vayan, porque es una noche, como decíamos antes, de estar en casa con la mantita, las castañas asadas y el cine, y vamos a hablar de cine. Nuestro próximo invitado va a ser el director del Festival Internacional de Jóvenes Realizadores, que acaba de concluir con un enorme éxito en Granada, una de esas joyas que todavía mantenemos en nuestra ciudad. Hasta ahora mismo.